Este termo, Stanley Quencher de 40 onzas, se ha convertido en el Louis Vuitton de las bebidas. Es un símbolo de estatus, cada nueva edición se agota en segundos y la gente lo revende por cientos de dólares en eBay. La marca Stanley ha multiplicado por 10 sus utilidades en 4 años solo con este producto. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que un termo pensado para la gente de la construcción pasa a ser el regalo soñado de un adolescente en Navidad? La empresa tiene más de 100 años. En ese entonces desarrollaron la patente de la primera botella de acero inoxidable de William Stanley Jr. Su público objetivo eran los hombres que trabajaban en construcción. Fue hasta 2007 que empezaron a introducir nuevos productos. Funcionaron tan mal que en 2019 Stanley iba a descontinuar el producto. Pero el grupo de mamás blogueras de Buy Guy no lo iba a permitir. En su blog recomendaban a otras madres productos interesantes y un termo enorme que mantenía la temperatura de las bebidas era lo que buscaban si están todo el día cargando un bebé y no tienen tiempo de ir a prepararse algo de tomar a cada rato. Es entendible que una de las cofundadoras fuera muy fan de los Quencher, así que ordenaron al por mayor 5000 termos en colores pastel que vendieron en su blog en 5 días. La marca cambió toda su filosofía y el enfoque que tenían en ese momento. Aquí aplica eso de que nunca se sabe para quién se trabaja, y Stanley afortunadamente lo averiguó 100 años después. El poder de los grupos de consumo es impresionante. No solo un grupo de mamás mueven la economía. Recuerdo que mis primos estaban en un grupo de gente que salía a montar moto. Se llamaban Gono Bikerreas. Ey, sin juzgar, cada quien con sus cosas, pero les vendían la ropa, hacían eventos, en fin, se movía mucha plata. Si quieren que hablemos en otro video de las economías colaborativas, escríbanlo en los comentarios y de una vez aprovechen y denle like a este video. Pero la historia de Stanley se pone mejor. Se volvió viral un video en el que una mujer muestra su auto completamente carbonizado y su termo Stanley fue lo único que sobrevivió, y con el hielo aún adentro. Se volvió una bomba en TikTok, 96 millones de visitas. El director ejecutivo de Stanley, muy hábilmente, respondió diciendo que la empresa le compraría un coche nuevo a la mujer en un video que también se volvió viral. Las marcas sueñan con que los compradores sean quienes reseñen sus productos y que los usuarios cuenten de forma espontánea sus buenas experiencias. Eso vale muchísimo. No es de gratis que contacten tantos influencers para publicitar sus productos. Comprarle un auto a la mujer no fue nada comparado al impacto en ventas que recibió Stanley. Es como cuando se suscriben a este canal. Aprenden un montón sobre el mundo de los negocios a cambio de un humilde clic. La marca sabe que para cuidar el posicionamiento que ha conseguido tiene que cuidar su inventario, ya que ahora tiene un producto aspiracional. Al comprarlo, sus usuarios adquieren un producto con el que pueden demostrar que se preocupan por el medio ambiente, que están hidratados, que tienen el presupuesto para comprarlo. Eso no explica por qué ahora los quieren coleccionar, personalizar y ponerle cuanto accesorio saque la marca. Pero así somos los humanos. Stanley tiene colaboraciones de edición limitada y cada tanto en su tienda en línea restringe el número de productos a 2 por compra. En toda industria es normal que un producto llegue a ser el símbolo de estatus de su categoría, y en cuanto a recipientes para bebidas se trata, Stanley es quien manda la parada. Porque para traer los botilitos típicos de la gente de la oficina, ya existen plataformas como Temu. Conoce su historia en el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.